Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bien, pues vamos a compartir la palabra. Y antes de empezar, déjeme le pongo en perspectiva. Em, Hoy en día las estadísticas acerca de lo que los mismos creyentes hablan o vamos a llamarle así, lo que los mismos creyentes esperan o entienden o creen acerca de los últimos tiempos, de lo que los creyentes creen acerca de qué es lo que está sucediendo y de lo que los creyentes creen acerca de la maldad, la maldicia y de que este mundo está bajo el príncipe de las tinieblas, como lo dice la palabra. Podríamos hablar de que 6 de cada 10 creyentes nacidos de nuevo ignoran, no tienen un conocimiento claro, están confundidos. 6 de cada 10 no creen en que tenemos una lucha continua contra la adversidad, contra la maldad, contra el mismo diablo. Así es que muchos de los creyentes ignoran acerca de los últimos tiempos, muchos de los creyentes ignoran acerca de que Cristo viene por su iglesia. De hecho, muchos creyentes ignoran acerca de lo que Cristo habló, del poder que le ha sido conferido a la iglesia y mucho menos no entienden cuál es la razón por la que el Señor Jesucristo hizo esto. Así es que vamos a compartir algunos versículos que nos van a enseñar cómo es que usted y yo tenemos que tomar acción respecto a lo que el Señor nos llamó a vivir en estos últimos tiempos. Hemos dicho ya que alrededor de 160,000 personas mueren al día, casi, de hecho ya pasamos el umbral de los 7,800,000,000 de personas que habitan en la tierra. 7,800,000,000 de personas. Estamos a punto de llegar a los 8,000,000,000 de personas. Mueren alrededor de 160,000,000,000 de personas al día y siempre tenemos la incógnita de esos 160,000 personas que fallecen al día por todo tipo de situaciones, desde accidentes, enfermedades, muerte natural, etcétera, etcétera, etcétera. Em, Nos queda la incógnita de cuántos de estas personas se están yendo al cielo y cuántas de estas personas se están yendo al infierno, es decir, a una eternidad sin Cristo. Es lamentable que, de acuerdo a lo que los frutos manifiestan en las personas, muchos se están perdiendo. El Señor Jesucristo dijo acerca de que cuando Él venga por su iglesia, dice, dos estarán trabajando, uno será tomado y el otro dejado, dos estarán durmiendo, uno será tomado y el otro dejado, dos estarán moliendo trigo, uno será tomado y el otro dejado. Así es que podríamos entender que al menos un 50% de las personas serían tomadas. Pero la iglesia tiene una función muy particular y muy específica, es decir, coadyuvar por causa de la palabra con el Espíritu Santo para llevar el evangelio, para predicar que Cristo Jesús vive, que viene pronto y que en él podemos tener salvación y vida eterna. Bien, siempre que la palabra de Dios menciona algo por primera vez, establece una importancia en la vida del hombre, en la historia y en la vida del hombre. Mire, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, Dios habla en el versículo 27 lo siguiente, dice, pues Dios creó pues al hombre y a la mujer.
Perdón, estoy en el versículo 27. Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así es que la Biblia en el capítulo 1 de Génesis, hablando acerca del primer hombre y la primera mujer, dice, Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Ahora, en el versículo 22 del capítulo 2 de Génesis, dice así, y Dios tomó de la costilla del hombre y formó a la mujer y lo trajo al hombre y le dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, el hombre dijo esto, ella será llamada mujer. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Así es que también en Génesis 2 habla acerca de el hombre y la mujer y sobre todo habla acerca del matrimonio que es entre un hombre y una mujer. Así es que desde hace 6,000 años, desde Adán hasta nuestra época, la Biblia es muy clara. El matrimonio es entre hombre y mujer y Dios solo creó varón y hembra, hombre y mujer. Y esto ha trascendido por 6,000 años. Aunque hoy en día el espíritu del anticristo es contrario a lo que la palabra del Señor dice. Y la pretensión de engañar a la humanidad, la intención de confundir a las personas para que dejen de creer lo que la Biblia dice, es siempre instituir, empezar a instituir. Empezar a instituir o instituir significa hacerlo de manera gubernamental, hacerlo de manera importante ante la sociedad. Así es que el príncipe de las tinieblas se ha enfocado en instituir de una manera perversa lo que la palabra de Dios dice, pero en sentido contrario. Por eso se ha inventado ¿cómo se llama? Si la ideología no, sí, de género. Este, y entonces ahora el mundo está diciendo que el hombre no nace, las personas no nacen hombre ni mujer, pero son lo que sienten, lo cual es completamente erróneo y equivocado. Pero bueno, lo importante de esto es que Dios menciona desde el principio en su palabra hombre y mujer, y esto ha trascendido por todas las generaciones, y Dios menciona el matrimonio, la familia, el propósito de Dios, y menciona al hombre y a la mujer formando el matrimonio, y esto ha trascendido por todas las generaciones. Así es que cuando Dios menciona algo por primera vez es muy importante. Bien, y podríamos hablar de muchos otros ejemplos en el Antiguo Testamento que fueron escritos, pero ahora déjeme, le comparto acerca de algunas cosas que el Señor Jesús dijo por primera vez y lo queremos comentar porque han sido cosas muy importantes las que el Señor Jesús dijo, pero por alguna razón no se han considerado así por los creyentes, por la iglesia y más ahora que se ha ignorado acerca de lo que la palabra del Señor dice a este respecto. Mire, como dice Mateo capítulo 11, versículo 11. El Señor Jesucristo habla acerca de Juan el Bautista con algo que lo relaciona con el reino, con el poder de Dios, con el reino de Dios, con el poder de Dios y con las tinieblas. Lo habla el Señor Jesús por primera vez y después el Señor Jesús a través de los apóstoles lo manifiesta y lo expresa en las cartas, eh, en el Evangelio del Nuevo Testamento. Mire cómo dice Mateo 11, versículos 11 y 12. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer, dice, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Dice,
En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Aquí quisiera que recordara esto, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y está hablando de la potestad del reino de los cielos. Ahora, hay que recordar que Juan el Bautista era un escogido de Dios y Juan el Bautista estaba ungido por el Espíritu Santo. Juan el Bautista no era un hombre nacido de nuevo porque Cristo no había ido a la cruz. Es decir, él no tenía un espíritu nuevo como usted y yo, pero Juan el Bautista fue escogido y Dios estaba con él. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice, entre los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el mayor, pero el más pequeño en el reino de los cielos, dice, es mayor que Juan. Ahora, en el versículo 12 dice, y desde los días de Juan el Bautista, y fíjese cómo declara el Señor Jesucristo, que desde los días del Juan el Bautista inicia como precursor, como aquel que fue llamado a preparar el camino del Señor. Así es que Juan el Bautista inicia con la predicación de la venida de Cristo. Después Jesucristo manifiesta su gloria y su poder, después los discípulos que se convirtieron en apóstoles y después la iglesia, los creyentes nacidos de nuevo. Pero desde Juan el Bautista podríamos hablar que inicia este proceso o este concepto que el Señor Jesucristo comparte en Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista, que empezó a hablar acerca de la venida de Cristo y de que prepararan el camino y que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por fuerza. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por fuerza. ¿Ok? Así es que es muy importante que podamos entender que hay una adversidad y una violencia en contra de lo que se llama Dios. Hay fuerzas que están operando en contra del reino de Dios, del reino de los cielos. Dice, pero los violentos conquistan el reino por fuerza. Y aunque podríamos hablar de muchas cosas aquí y del significado de esto que el Señor Jesucristo nos está hablando, pero lo que podemos entender de manera práctica es que el evangelio sufre violencia. Juan vino a predicar el evangelio, Jesús vino a predicar el evangelio, los discípulos predicaron el evangelio, los creyentes fuimos llamados a predicar el evangelio y hay una afrenta, una adversidad, lucha en contra del creyente. Digamos que hay violencia. El evangelio está sufriendo violencia. El reino de los cielos está sufriendo violencia. La pregunta es, ¿acaso la violencia que sufre el reino de los cielos es más poderosa para hacerlo sucumbir y hacerlo caer? Sabemos que no. Ahora, es importante que entendamos que cuando el Señor Jesucristo habla estas palabras, tenemos que entender el momento en el que el Señor Jesús las dice, porque Jesús no había ido a la cruz, porque Jesús no había triunfado sobre las huestes y las potestades, porque Jesús no había expuesto públicamente derrotado a Satanás y no había resucitado aún, y no había enviado su Espíritu Santo y nos había ungido con su poder y su autoridad. Así es que cuando esto sucede, Jesús trae una manifestación poderosa en el creyente nacido de nuevo. Yo no sé si usted recuerda acerca de que el Señor Jesucristo envió a sus 12 discípulos y después envió a los 70 discípulos a que predicaran, a que sanaran a los enfermos, a que liberaran a los oprimidos y resucitaran a los muertos. Y cuando regresaron, dijeron, ellos mismos se sorprendieron porque
en el nombre de Jesús echaban fuera demonios. Es decir, Cristo les dio la autoridad y el diablo, el enemigo, no pudo en contra de ellos por la autoridad que Cristo les delegó. Cuando Cristo fue bautizado, recuerde, fue llevado al desierto y después de ayunar 40 días y 40 noches, en el espíritu, el tentador vino, el diablo vino a tentarlo y Jesucristo le dijo, em, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, no lo tentarás, no tentarás al Señor tu Dios, solo a Él le adorarás, dijo el Señor Jesucristo, solo a Dios adorarás. Así es que es muy importante que podamos entender que el diablo en presencia de Cristo, dice, el diablo le dejó y el diablo quería atacar a Jesús, pero no podía hacer nada porque las cosas en Cristo estaban determinadas. Utilizó a los fariseos, utilizó al gobierno romano para llevar a Cristo a la cruz, utilizó a Judas Iscariote, pero era necesario que estas cosas sucedieran para que Cristo fuera a la cruz a pagar por nuestras deudas. Ahora, vamos a ver cómo dice la escritura en Mateo capítulo 16, porque el Señor Jesucristo habla proféticamente acerca de los creyentes. Mateo 16, capítulo 18 y 19. Ayúdeme a buscar Mateo 16, capítulo 18 y 19. Dice así, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recuerde que la roca sobre la cual edifica Jesús la iglesia es el hecho de que Jesús es el Cristo, es el hecho de que Jesús es el fundamento, es el hecho de que Jesús descendió, se convirtió en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre, para pagar por los pecados del mundo, presentándose como el Cordero que quita el pecado del mundo y para ser exaltado por Dios, aunque esto no había sucedido, pero ese es el propósito de Jesús, y rescatar, restituir lo que se había perdido y quitarle el dominio y el poderío a Satanás. Así es que dice, sobre esta roca, sobre sí mismo, sobre la roca que es Jesús, dice la palabra. Así es que no malinterpretemos porque nunca el Señor Jesucristo habló del apóstol Pedro, sino habló de sí mismo, sobre el concepto que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra quién, contra la iglesia. Las puertas de la muerte, los poderes de la muerte, dice otra versión, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Y dice el versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Recuerde que Pedro había sido inspirado por Dios para declarar que Cristo, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es que esta bendición es para la iglesia y para el creyente nacido de nuevo. ¿Cuál? Que tenemos las llaves del reino de los cielos, dice, para atar en la tierra y que sea atado en el cielo, y para desatar en la tierra y sea desatado en los cielos. Así es que la iglesia fue bendecida con la autoridad y el poder por causa de que el diablo fue derrotado, fue expuesto públicamente su derrota, no tiene ningún poder y la iglesia es quien tiene el poder. Ahora, la iglesia no es una denominación, la iglesia no es una organización, la iglesia no es aquella que tiene un nombre, la iglesia somos tú y yo, la iglesia son los creyentes nacidos de nuevo. Es decir, por eso el Señor Jesucristo dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, donde dos o tres se reúnen en mi nombre. Cuando hay acuerdo, hay poder. Y para que haya acuerdo, pues se necesitan dos. Así es que
Una iglesia puede ser, digamos que de 2 o 3 o más o miles, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y desafortunadamente la religiosidad, los intereses particulares de las personas, la falta de entendimiento, la falta de sabiduría, la falta de tener los ojos puestos en Jesús primeramente en el reino antes que otras cosas han permitido, es decir, toda esta incapacidad del ser humano, del creyente por caminar separado de Cristo, ha permitido que haya tantas denominaciones, tantas organizaciones, tantos grupos, y no importa que haya tantos grupos y que se predique a Cristo, desafortunadamente, no pueden juntarse como uno, no pueden cohabitar como uno, se pelean entre unos y otros, se tienen egoísmos entre unos y otros, eh, definen sus propios modelos y sus propios, cada quien puede tener sus estrategias, pero a veces son más celosos de su modelo y de lo que ellos mismos y cómo lo predican, que creen que ellos tienen la verdad, cuando la palabra es quien tiene la verdad, cuando Cristo es quien tiene la verdad. Bueno, pero no venimos a hablar mal de los creyentes, pero sino que los creyentes fueron dotados con la autoridad y con el poder de Dios. Y esto también el Señor Jesucristo lo declara. Bien, ahora fíjese cómo dice Santiago 4:7. Y ahí estamos hablando ya de la acción del creyente nacido de nuevo, lleno del Espíritu, ungido por el Espíritu. Santiago 4:7 dice, por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así es que teniendo el contenido de todas estas cosas, es muy importante que entendamos que cuando dice la escritura que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia, las puertas, digamos que son una manera en la que a través de ellas se puede entrar o salir. Las puertas, si están cerradas, nadie puede entrar, nadie puede salir, pero si las puertas se abren, se puede entrar y se puede salir. Así es que dice la escritura en Colosenses, mire, acompáñeme por favor también a Colosenses. Vamos a buscar Colosenses, capítulo 1. Dice la escritura en Colosenses capítulo 1 y acompáñeme a buscar el versículo 13. Dice, porque Cristo nos libró del dominio de las tinieblas. Bueno, dice, porque Dios nos libró del dominio de las tinieblas. Esto ya es en función de lo que Cristo hizo para el nuevo creyente. Porque Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. Así es que dice, porque él nos libró del dominio, del poder, de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Así es que tú y yo ahora, si somos creyentes nacidos de nuevo, estamos en el reino de Cristo, habitamos y caminamos en el reino de Cristo. Ahora, todo creyente que no tiene adversidad, todo el creyente que no sufre violencia, recuerde que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro habla acerca de persecuciones. Todo creyente que no sufre violencia, todo el creyente que no sufre persecución, entonces es un creyente que no está entendiendo y no está viviendo en el poder de la palabra y de su espíritu. ¿Por qué? Porque tú y yo habitamos en el reino y el reino de Cristo, el reino de los cielos en el cual estamos aquí en la tierra, sufre violencia. Así es que si nosotros no estamos sufriendo violencia, es que no estamos viviendo, no estamos enterados, no estamos caminando en el reino. Y me refiero a violencia a crítica, me refiero a violencia a que te señalan, me refiero a violencia a que te insultan, me refiero a violencia a que piensan que estás loco,
me refiero a violencia a que te rechazan, me refiero a violencia hoy más que nunca a que te apartan o te hacen acepción contigo, te creen loco, dicen que tú estás en contra y que estás pasado de moda. Eso es, se burlan del creyente. ¿Por qué? Porque cuando el creyente está firme y sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, y este mundo está al revés, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, entonces definitivamente que te consideran que estás loco, te consideran que no estás a la moda, se mofan de ti, no te aceptan y mucho menos aceptan lo que dices y se burlan de ti. Entonces, si tú no estás sufriendo estas cosas, quiere decir que tú estás pasivo, quiere decir que tú estás dormido, quiere decir que tú no estás haciendo lo que te corresponde hacer porque no estés escuchando. Y no estoy hablando de entrar en contienda, no estoy hablando de pelear, no estoy hablando de pagar mal con mal, de ninguna manera. Nosotros en la actitud del Señor, porque tenemos el fruto del Espíritu y nosotros debemos de conducirnos siempre en amar, en perdonar, en hablar la verdad en amor, en no simpatizar con el pecado, en no simpatizar con las acciones de aquellos que buscan ir en contra de la palabra, pero amar a las personas, aceptar a las personas, no aceptar sus acciones. Así es que es muy importante que tú y yo entendamos esto, pero desafortunadamente las puertas de las tinieblas tienen detrás de ellas amigos, a familiares, a conocidos y a las personas en general. Las tienen engañadas, inclusive hay creyentes que viven en el reino de Dios porque fueron trasladados del reino. Aquí la Biblia no enseña que si tú obedeces, que si tú vas a una institución o a alguna organización, que si tú pagas tus diezmos y tus ofrendas, entonces Dios te quita de las tinieblas y te traslada al reino de su Hijo. No, no, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que por cuanto somos hijos, por cuanto hemos nacido de nuevo, por cuanto ahora somos creyentes nacidos de nuevo, Dios nos libró del dominio porque creímos en Jesús, porque le recibimos como Señor y Salvador. Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó de manera poderosa al reino de Cristo. Ahora, puede haber creyentes que por su ignorancia y por su falta de conocimiento, aunque estén en el reino de Cristo, no saben en dónde están, no saben quiénes son, no saben quién es Cristo siquiera y están siendo oprimidos por las tinieblas. Pero muchas personas en este mundo están detrás de las puertas del infierno y esto es de manera alegórica en la drogadicción, en el alcohol, en la depresión, amando al dinero, amando el materialismo, viviendo un desfortunio, viviendo en infelicidad, en injusticia, viviendo en escasez, viviendo maltratados, em, destruyendo sus vidas y los únicos que pueden ir en contra del infierno, dice la escritura, es la iglesia, porque las puertas del Hades, dice la escritura, no prevalecerán contra la iglesia. De hecho, Efesios capítulo 1, versículos del 16 en adelante, particularmente el 19 y el 20. Dice la escritura que tú y yo tenemos el espíritu de la resurrección de Cristo, un espíritu de resurrección, un espíritu, mismo espíritu que resucitó a Cristo Jesús. Romanos 8, capítulo 10 y 11 dice lo mismo. El mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos mora en nosotros. Así es que hay un poder de resurrección en nuestras vidas. Así es que ni la muerte prevalecerá, pero también las puertas no podrán contener, las puertas del infierno no podrán contener, y me refiero en forma alegórica, no me refiero a los que ya murieron, pero me refiero a los que están atrapados por la opresión del enemigo en este mundo. No pueden prevalecer contra la iglesia cuando la iglesia predica, cuando la iglesia resiste al diablo para que el diablo huya.
Dice la Escritura, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es muy interesante esto porque fíjese que está sucediendo algo muy extraño. El gobierno de México regaló a las Naciones Unidas un alegrí, se llama se me fue la palabra, pero creo que es alebrije, creo que se llama alebrije. Bien, es una figura que es como un jaguar con alas de águila y colorido, está todo colorido como usted me entiende, los colores que se usan en México de verdes, rosas, amarillos, rojos, de esos colores muy llamativos que se usan sobre todo mucho en las artesanías del centro y del sur de México. Así es que México regaló este objeto, esta estatua, esta figura, escultura, que de hecho está muy bien hecha, a las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas la pusieron en un monumento en su territorio, ahí en sus propiedad, y ese monumento creo que le llaman, es como el símbolo de la paz y el símbolo de la seguridad o la confianza, algo así. El hecho es de que ahora ese monumento está ahí para que todo el mundo lo pueda ir a ver y lo pueda observar y es, como le digo, es un alebrije que tiene que ver con la historia prehispánica de México. Bien, pero el problema no es este. El problema es que muchos creyentes, sobre todo aquellos que comparten mucho en las redes sociales, están tomando esta obra para empezar a señalar cosas acerca de que es una figura como la figura que habla del Apocalipsis, donde habla acerca de la bestia. Y yo no digo que no sea posible o que no sea utilizable esta figura para estas personas, pero desafortunadamente lo que están haciendo este tipo de creyentes, y desafortunadamente hay hasta líderes y hay hasta pastores que están hablando de ello, y no es uno, son muchos, aprovechando la noticia, es que están perdiendo de vista que no fuimos llamados a poner nuestros ojos en las señales. Los judíos, el pueblo de Israel, está acostumbrado a vivir por señales. Los mismos fariseos le pedían a Jesucristo, ¿qué señales nos muestras tú? Y Jesús les dijo, ninguna señal les mostraré. Digo, el Señor Jesucristo manifestaba la gloria y el poder con señales, prodigios y milagros. Así le recordó a Juan cuando estaba en la cárcel. Juan, este soy yo. Y en la misma hora dice la escritura que hizo milagros, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó muertos, limpió leprosos, para que los discípulos de Juan fueran a hablarle a Juan y le dijeran acerca de lo que vieron. Y Juan recordó las palabras del profeta Isaías cuando el profeta Isaías declaró lo que Jesús iba a hacer. Pero a los fariseos les decía, ninguna señal les serás dada, sino la señal de Jonás. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté. Así es que los judíos, los israelitas, se basan en señales. El hombre natural quiso basarse en señales y cuando la astronomía era algo importante, los hombres lo convirtieron, lo tergiversaron en astrología y ahora hay muchos perdidos por ver los astros y analizar las constelaciones, etcétera. Y el mismo hombre se perdió, se envaneció, se perturbó en su mente de tal manera que se entregó a reptiles y se entregó a cosas hechas por los hombres para adorarles. Así es que, pero el creyente no fue llamado a las señales, el creyente no fue llamado a preocuparse, el creyente no fue llamado a tener temor, el creyente fue llamado a poner sus ojos en Jesús.
El apóstol Pablo, y con esto vamos a terminar, dice en Primera de Tesalonicenses, vamos a buscar Primera de Tesalonicenses y vamos a buscar el capítulo 4. Y dice el apóstol Pablo, déjeme le digo exactamente en dónde. Mm, dice, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Fíjese, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses creyentes, tienen que entender que les digo estas cosas para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Pero hay muchos que están hablando, cristianos, desafortunadamente, hablándole a los creyentes, y tal parece que los creyentes están viviendo sin esperanza porque están promoviendo esas cosas, causando temor, causando pánico. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos creyentes no entienden el poder del perdón, la obra terminada, completa y perfecta, la abundancia de gracia, el regalo de su justicia, y viven todavía sujetos a la ley, sujetos a cumplir la ley, sujetos al pecado, sujetos a portarse bien para que Dios los bendiga, cuando Dios ya nos bendijo y la obediencia es un fruto de la vida que ya tenemos en Cristo. Pero hay muchos creyentes que no lo entienden, y cuando los hombres que dirigen iglesias o que comparten cosas en redes sociales y hablan de estas cosas sin la sabiduría de Dios, pueden causar en los creyentes temor, que pongan sus ojos en las señales. Las señales no son para nosotros. Tú y yo fuimos llamados a poner nuestros ojos en Jesús y nuestra esperanza está en Cristo. Y es lo que estamos viendo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Así es que inclusive dicen, así es que prepárate, así es que arrepiéntete de tus pecados, así es que deja de vivir una vida de pecado y voltea a vivir una vida de santidad. Es decir, obras, 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 los ponen en cautiverio, los ponen en opresión, los ponen en temor. El evangelio no es esto, y tú y yo no fuimos llamados a poner nuestros ojos en las señales. Las señales nos sirven, pero nosotros fuimos llamados a poner nuestros ojos en Jesús. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron. Dice, porque palabra del Señor es esta, que es a los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo. ¿De dónde? Del cielo. Ahí fuimos llamados a poner nuestros ojos en el cielo, esperando al Señor. Dice, con voz de mando de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero y después nosotros. Dice, y seremos juntamente arrebatados, sacados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Así es que Dios no nos llamó a confortarnos con las señales de este mundo, con la adversidad y con las aberraciones que están sucediendo en este mundo. Antes bien, Dios nos ha dado el poder para resistir al mal, seguir hablando la palabra, para que se conviertan, para que la benignidad de Dios pueda ser manifiesta ante las vidas de las personas conozcan la benignidad que Dios hizo para con el hombre por causa de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y que las personas puedan venir a Cristo, pero no es a través del temor, no es a través de las señales. Las señales pueden ser un parámetro para nosotros. Es decir, necesitamos saber eh, acerca de lo que está escrito en la palabra. Ahora, dice primera de Tesalonicenses, pero el capítulo 5. Ahora pues, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que los escriba. Dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Está hablando de la segunda venida de Cristo a la tierra, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Versículo 4.
Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque nosotros somos hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Es decir, no nos embriaguemos en las vanidades de este mundo, en las señales, en el temor y en las cosas que estos hombres comparten y predican, que no es el evangelio de Cristo. Dice, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puestos que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiendo puesto la coraza de fe y del amor por yelmo la esperanza de salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que todas estas cosas que muchas veces hablan algunos creyentes, hablan acerca del juicio de Dios y de la ira de Dios sobre el mundo. Y hablan de que esta ira y este juicio ya está en el mundo, pero no es así. Las consecuencias, lo que se está viviendo y lo que se está sufriendo, hablando de las personas, es por causa del pecado. Y las cuestiones generales es por causa del pecado y de las tinieblas. Y las cosas que estarán sucediendo como terremotos y cosas digamos, una más grandes, son cosas que estaban definidas y determinadas, pero Dios no nos ha puesto a ti y a mí, al creyente nacido nuevo, para ira, sino para salvación. Así es que muchos están diciendo, arrepiéntanse y pecadores. El evangelio no habla así. El evangelio es presentar a Cristo como Salvador y como Señor. El evangelio es presentar a Cristo para ser apartados para Dios y para que seamos renovados, seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra. Así es que es muy importante que entendamos que no debemos de poner nuestros ojos en los dichos, en los dimes y en los diretes, sino tenemos que ser sobrios y velar, pero sobre todo debemos entender que es nuestra responsabilidad como creyentes delante del Señor, y el Señor nos ama y nos da los recursos necesarios para hablar al mundo, para decirle al mundo. Así es que cada uno debe hacer la parte que le toca. Tenemos que apoyarnos, tenemos que asociarnos con personas que participan de la misma fe, tenemos que caminar juntos y juntos ser parte de la predicación del evangelio de alguna manera o de otra, y no perder de vista a lo que hemos sido llamados, y tampoco permitir que nuestro corazón se turbe por cuestiones religiosas o por aquellos que se escandalizan cuando no han entendido lo que la palabra del Señor nos, nos expresa, nos enseña acerca de dónde debe estar nuestro corazón y dónde deben de estar nuestros ojos en estos últimos tiempos antes de que el Señor Jesús venga por su iglesia. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y de tu justicia, podemos declarar en todo tiempo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén.